Buenos días. La clase de hoy, continuando con la línea de la Primera Guerra Mundial, es el ingreso de Japón a la Primera Guerra Mundial, porque también va a estar ahí en la Primera Guerra Mundial. Entonces, perdón, problemas técnicos. Eh, ¿Qué ocurre? Japón venía de un régimen de la era Meiji, cosa que ustedes debieron haber visto en séptimo. Y si no lo han visto, les hago un breve, muy breve repaso de la historia japonesa. Listo. Japón, para poder comprender el espíritu bélico que van a hacer ahí y por qué va a incursionar en la Primera Guerra Mundial y cómo posteriormente en la Segunda va a sentirse otra vez en la necesidad de involucrarse. Entonces, Japón son básicamente 4 islas y otras más chiquiticas. ¿Sí? Hokkaido, Honshu, Shūku y Shikoku. 4. Eh, Esas 4 islas habían sido pobladas desde hace más de 40.000 años. Para ese entonces Japón estaba conectado por tierra al continente. Migraron las poblaciones. Se separó después del mar porque se inundó, se derritieron los hielos. Japón va a comenzar a desarrollar una mitología muy rica, muy independiente de China, pero con bastante influencia cultural. Tal vez la mitología es independiente de China, pero los avances tecnológicos todos son de China y de Corea. Los avances culturales en lingüística también son muy... El idioma, el kanji, las letras son de China, o sea, son traídas de allá. La religión, el budismo, el confucianismo. Lo único extraño, lo único diferente es el sintoísmo. El sintoísmo es creer que el líder de la religión es un dios. O sea, que el líder de Japón es un dios. ¿Listo? Entonces, y el líder de la religión también es el líder del país. El emperador se le dice Tenno. El Tenno es un dios. Esa familia de emperadores va a tener su descendencia con hijos, nietos, sobrinos por más de 2.500 años consecutivos. O sea, Japón no va a cambiar de dinastía, no es que llegó otra familia a reinar, no. Va a mantenerse en el poder y ellos van a considerar que el Tenno, el emperador, es un dios. Que se puede morir, obvio, pero él es un dios, él es descendiente de la diosa del sol. Entonces, de Amaterasu, la diosa más importante dentro de su panteón, dentro de su cantidad de dioses. Entonces, bajo esta figura unificadora de un dios emperador, él es dueño tanto del Japón, de la tierra, de toda la tierra, como dueño de la vida de cada individuo. ¿Listo? A lo largo de la tradición histórica de Japón, el emperador va a disminuírsele el poder y lo va a ceder a unos daimos, que son los terratenientes, pero nunca va a perder el poder, va a disminuirse, se va a retirar del poder, como es un convento de monjes budistas, y volver, pero él va a seguir siendo un emperador, un dios sobre la tierra. Dicho esto, Japón se había cerrado 3 siglos, desde 1548 hasta 1858. Se había cerrado 3 siglos sus fronteras. No comerciaba con nadie, no le vendía nada a nadie, no quería saber nada del mundo. Ese periodo se llamó el Edo. ¿Listo? Entonces, en el periodo Edo, ellos van a estar aislados. Nada, nada, nada de nada. No quieren saber nada del mundo. ¿Listo? Porque les parece muy soso, porque ya fueron allá los europeos y con sus diferencias religiosas y con sus diferencias bélicas. Entonces los japoneses dijeron, no, eso es como muy maluco. Entonces cierran sus fronteras y no conversen con nadie hasta que un buen día en 1858 llegan unos barcos extraños que ellos no saben interpretar qué son. Unos barcos con unas chimeneas negras que botan un humo negro. De los barcos llega un estadounidense. Pequeña aclaración. Cuando los japoneses se cierran al mundo, que no quieren conversar con nadie, los mismos japoneses crean una isla de mentiras de madera, una isla de grande como el colegio, así, chiquitos, un puerto, en madera. Sobre esa isla van a haber holandeses, pero van a haber 4 gatos, es decir, van a ver que
10 holandeses que son los únicos que pueden comerciar, pero comerciar cosas pequeñas, o sea, cajitas, cositas chiquitas, curiosidades. No van a poder comerciar en masa, ni barcos, ni galeones, ni nada de nada. ¿Listo? Solo curiosidades. Y no pueden salir de esa plataforma de madera. Entonces, porque tiene que quedar claro que no están pisando suelo japonés y que el japonés no está comerciando con ellos, sino que es la isla de madera. Esos manes sí saben inglés y saben japonés. Cuando llegan esos barcos, el que se baja, el que manda en esos barcos se llama el Comodoro Perry, Matthew Perry. Y Matthew Perry va a llegar en el nombre de Estados Unidos y les va a proponer lo siguiente a los japoneses hablando con intérpretes que son los holandeses. Les dice, bueno, su isla es muy bacana, es sabido que ustedes están cerrados al mundo, pero necesito comerciar con ustedes. Necesito comerciar porque a mí no me sirve que ustedes estén cerrados. Mi país acaba de unificarse, acaba de robársele el 67.7% del territorio a México. Él no va a decir eso, es una licencia poética que hago al respecto. Entonces, él sabe que su país acaba de expandirse y necesita comerciar porque si no a esas tierras, pues allá a punta de ganado no se vive. O por lo menos no se vive como ellos quieren vivir. Quieren comerciar con las potencias y empiezan con Japón. Le dicen, vuelvo en un año. Eh, ustedes, japoneses. Y les muestran todas las armas. Esos barcos van armados. No van con la intención de declarar guerra de una vez. Van con la intención de intimidar. Entonces muestran las armas y los cañones y dicen, bueno, vuelvo en un año. Si al cabo de un año ustedes no han abierto los puertos, no, a mí no me sirve esa miserable plataforma de madera, a mí me sirve que hablan todos los puertos y que yo pueda venir a comerciar, comprar y vender, ¿listo? Si ustedes no han hecho eso, miren, no solo van a venir estos 3 barcos, van a venir unos 1000 y los van a acabar. Entonces, o comercian por las buenas o no, o los comerciamos a ustedes, ¿listo? Esa va a ser la premisa para que Japón despierte, cambia de era. Ya pasa la era, el del Edo, a la era Meiji y comienza a modernizarse. Japón comienza a averiguar qué hacemos para que no nos claven entre los gringos y los demás países que ya han averiguado que están también tragándose el resto del mundo. ¿Se acuerdan que África se la habían repartido? Que vivimos el año pasado, como África se la repartieron en una mesa así con un lápiz rojo y tin, 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 yo quiero un lago, yo quiero un río. Japón se entera de eso y dice, no, no podemos seguir cerrados porque nos reparten sin darnos cuenta. Antes tenemos que darles las gracias que vino a avisarnos. Entonces, querida base, comienza a averiguar qué se necesita hacer para no ser invadido, ser un país como ellos. ¿Y qué hay que hacer para ser un país como ellos? Necesito tener embajadas, necesito tener una democracia que sea nominal, necesito un sistema de gobierno, igualdad por lo menos entre los comerciantes y la clase noble. Entonces decretan que los comerciantes y los artesanos tengan mayor posibilidad de progreso, le quitan las tierras a los daimos, los samuráis desaparecen porque los samuráis eran como los guardias de los daimos, modernizan en Japón rápido, se ponen a hacer máquinas locomotoras. En 10 años, bueno, que eso evidentemente llega el Comodoro Perry, comercian con él, menos de 10 años hacen 3000 kilómetros de vías férreas, eso es como de Bogotá a Ciudad de México. Y en 1800, ya 1900, ya han construido más de 4500 kilómetros, 4500 kilómetros de vía férrea. Telégrafo, cambian de ropa, pavimentan ciudades, hacen aviones, aeropuertos, pero en bombas, porque si no, es más, llevan embajadas y van a averiguar qué sistema político les sirve, porque ellos son un imperio, chiquito pero imperio. Entonces, van a mandan embajadores por todo el mundo que se aprenden los idiomas de todo el mundo y van a Inglaterra y dicen, bueno, el sistema inglés no me sirve porque recordemos que Inglaterra tiene un parlamento y el parlamento le frena las decisiones al rey cuando el parlamento considera que no son buenas. En ese orden de ideas dice, no, nosotros tenemos un emperador, un dios emperador, y nosotros no podemos salirle con ese chistecito del emperador. Entonces, el modelo inglés no nos sirve. El modelo francés, no, pues que se ya mataron un rey, o sea, ya lo decapitaron, aquí no, 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 nada, nada, de nada. El modelo estadounidense dice, no, mira tú que Estados Unidos, que mucha libertad, que mucha democracia, que los periódicos pueden cuestionar al presidente, que esto y el otro, que la lleve el potro. Entonces, no, 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 Estados Unidos ese modelo no nos sirve porque aquí tenemos un dios emperador.
se van para el que llega de Alemania y dice, allá hay una autocracia, allá hay un rey que es Guillermo II y ese man manda con todos los fierros y está decidido a conquistar el mundo y no le tiene miedo a cualquiera y eso va invadiendo y va haciendo barcos y va tomándose y eso a él no le había tocado nada en el reparto de África y mire usted que logró a los codazos robarse pedazos y es una autocracia. Es decir, el rey manda al mejor estilo del rey sol. O sea, todo el mundo va a tener ese delirio de rey sol. Entonces, va a suceder eso. ¿Listo? El Kaiser, que es como se le dice al rey. Kaiser es una forma de decir César. ¿Listo? César, recordemos a los romanos, que debieron haber visto en séptimo. Entonces, eh, el Kaiser, Guillermo II, es un man muy autoritario que quiere expandir, quiere formar guerras. Recordemos que está aliado con Austria-Hungría, que son hermanos y que quieren formar su gran imperio. Entonces, eso se va a conocer como el segundo Reich. Por cierto, para cuando averiguamos el tercer Reich, ese es el segundo Reich, cuando Alemania empieza a ser grande, se unifica y empieza a ser grande. El primero había sido con los teutones, con los teutones en el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, Reich significa reino, ¿no? Entonces copian el modelo alemán. Dicen, nos sirve ese modelo. Por cierto, Japón no quiere ser como Occidente, pero hizo una paradoja. Mire, se cierne sobre la paradoja. Dice, no queremos ser como Occidente y se defienden siendo como Occidente. ¿Sabes? Usted no quiere ser como ellos, pero se vistió como ellos, hablaba como ellos. Rápido se modernizan y a la vuelta, de tal modo que en menos de 1904 ya, por cierto, en el Edo, para controlar la población, porque como son islas tan pequeñas, eso tiene cualquier 300.000 kilómetros cuadrados, eso es la tercera parte de Colombia, eso es chiquito, eso es como la región andina, cuando ustedes han visto las regiones naturales, así es Japón, y pues para que tenga 100 millones de habitantes es como mucho, ¿no? Y para que eso no se superpoblara en el periodo de aislamiento, estaba aprobado el aborto y el infanticidio, matar bebés. Normal, pues si ya no cabemos más, pues sale de pintura. Para ellos no tenían ningún sentido porque es que el que mandaba era el emperador, ese bebé era el emperador. Entonces el emperador decía, por cada 3 bebés hay que matar uno. Se moría y sin asco porque ellos tenían una abnegación inmensa por la figura del emperador. Entonces, Japón ya para 1904 ya no caben porque han quitado la medida del infanticidio y el aborto. No siento que eso sea bueno ni malo. Siento que pues en el periodo Edo sí evidentemente es muy perverso esa medida, pero era para controlar la población. No se justifica, obvio, pero era la manera como ellos encontraron porque estaban un poquito extraños de la cabeza. En la era Meiji van a modernizar rápido el Japón y quitan esa medida y se multiplica la población como el arroz y no caben en la isla y no tienen recursos para hacer tantas armas. Ya tienen armas hechas, pero necesitan más. Necesitan carro, necesitan grabadora, necesitan todo lo que puedan hacer. Y cuando usted ve el mapa, Japón queda enfrente de una península que se llama Corea. Y los japoneses se levantan un día pensando en sus ausencias y ven de frente una rica y deliciosa Manchuria, la península de la Manchuria que queda donde queda Corea. Y dice, pues eso es de China, pero para ese entonces eso era de China. Eso es de China y pues a mí que me cuesta tomarme la Manchuria. Entonces, como ve una rica y deliciosa Manchuria, pues la invade. Pero para poderla invadir, el problema es que por esos laditos hay otro país enorme. Es decir, si Japoncito tenía 300.000 kilómetros cuadrados, este otro país enorme va a tener 17.5 millones de kilómetros cuadrados. ¿Sí? La Rusia zarista. Zarista porque está dirigida por un man cuyo título es el zar, como decir el rey. Es otra forma de decir César, pero en ruso. Zar. César. ¿Listo? Zar. Y el zar de turno tiene esa Rusia zarista es un imperio enorme, muy rico en crudo, porque en crudo no en petróleo, sino que tiene muchas cosas por hacer en bruto.
es un imperio enorme, grandioso, majestuoso, en manos de un imbécil, que es Nicolás II. Nicolás II de Rusia va a gobernarla, pero con las patas. No sabe gobernar y para poder él mantener ese imperio tan grande, pues necesita una mano fuerte y una muy buena administración, cosa que él no va a saber hacer. Entonces, por ese ladito de la península de la Manchuria, va a estar Rusia también. Y Rusia también quiere expandirse. Y Japón también, pero eso es de China. China en ese momento no tiene control porque recordemos lo que les había dicho en clase, que estaba cascada con las guerras del opio. Cuando intenta prohibir el opio, China se ha desquebrajado su orden confucionista, se les desborda el Yangtze, que se les desborda el río Yangtze, es como si se le inundaran 7 veces Bogotá, a los lados. O sea, es un río muy ancho, muy caudaloso y muy guache. Entonces China estaba invadida por 14 países, entre esos Inglaterra. Alemania tenía bases ahí también. O sea, Alemania en serio se tomó en serio el papel de invadir y de ser potencia y de cascarla al mundo entero si era posible. Y allá tenían colonias. Entonces Japón va a tramar robarse la Manchuria, pero para poder tramar robarse la Manchuria tiene que cascarse con otro que también se la quiere robar. O no tanto que la quiere robar, sino que no quiere que le corra mucho la frontera. Aunque está alerta por si Japón se pone muy aletoso. Pero es un imperio, lo que les decía, muy mal administrado. El imperio zarista. Entonces, Japón está decidido, no interesa que sea 17 millones de kilómetros cuadrados. Va incursionando lentamente con nadito de perro, va poniendo banderitas y va poniendo casitas. Y había hecho un trato con Rusia de no agredirse. Y Rusia lo incumple y dice, a mí no me sirve. Además, esos son cualquier lagañamicos, son chiquiticos. ¿No? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y lo peor que puede pasar es que Rusia dice, no, pues sin embargo, saquémoslos para afuera. Y traen un destacamento militar, marchando. Y, y, y a pesar de que son un imperio enorme, ese país chiquitico los casca a todos. ¡Tra! Y el zar queda extrañado, manda más tropas y ¡pum! Todas las veces que mandó tropas, todas las veces se las cascó, se las dejó mutiladas. Allá también hubo guerra de trincheras. Misma historia. Y pues los soldados se devuelven a Moscú heridos, locos, dementes, mutilados, tuertos. Todos, la mayoría. O sea, eso no llegó un destacamento bueno. O sea, cada batallón llegaba a medias y por pedazos. Entonces, esa se llama la guerra ruso-japonesa por la Manchuria. ¿Listo? Eso es 1905. Eso todavía no es Primera Guerra Mundial. Una vez cascados los rusos, por eso era que los eh, austrohúngaros no creían que Rusia fuera a intervenir cuando se metían con Serbia, porque como ya les habían cascado los, los japoneses, dijeron, pues no intervinieron la primera vez que nos tragamos a Bosnia. Y les acaban de cascar en Puerto Arturo, en la Manchuria, pues esa gente no está en condiciones de pelear y por eso es que atacan a Serbia sin asco. Volviendo al tema con Japón, en Japón va a ocurrir el, que el emperador comienza a bordearse los puertos a las pequeñas ciudades chinas, que recordemos que China está repartida, y a quitarle las ciudades a Alemania, las ciudades que tiene Alemania invadidas, se las quita a Alemania. Y de ese modo, aunque mira, es mi otra paradoja, se copió el modelo alemán que porque le gustaba, que porque era agresivo, y los va a invadir, pero a través de sus colonias. Entonces, Japón va a ser parte de los aliados, por decirlo así, de los buenos, que en este caso no hay buenos, cualquiera que use un arma, eso no es bondad. Entonces, pues Japón va a ayudar a los aliados Inglaterra, Rusia, imagínense, terminó ayudándole. Rusia y Francia.
En la guerra ocurren esas contradicciones. Los que son enemigos terminan volviéndose amigos por intereses comunes. Entonces, en este orden de ideas, en el momento en el que Japón ataca a Alemania, entra en la Primera Guerra Mundial y entra modernizado con todos los juguetes y se montan. ¿Se acuerdan que les había contado Spencer sobre el darwinismo social? De Spencer, el filósofo que postula el darwinismo social, que se basa en la teoría de Darwin, que Darwin estaba sano con el tema. O sea, Darwin dirige su tema de la biología, pero Spencer dice no, los organismos necesitan vida, necesita espacio vital y los países, los estados son organismos y solo los más aptos pueden sobrevivir y los más aptos son los más fuertes. Por lo tanto, un estado fuerte tiene todo el derecho a tragarse a otro estado, pues por supervivencia, porque necesita su espacio vital, necesita desarrollarse, necesita evolucionar y no evolucionar con el otro lado. Entonces, pues a Japón le queda gustando esa idea, se copia esos vicios. Dice, pues sí, ¿sabe qué? Yo voy a civilizar a la antigua madre China. Hágame el favor, China tiene dinastías de la era del hielo. En cambio, los japoneses, si acaso, bien, ya como estados son más o menos del 500 a.C. No es comparable. Sin embargo, van a civilizar a la antigua madre China porque además China no se puede defender, no puede con su alma. Y van a incursionar en la guerra, ¿listo? Van a incursionar a la guerra así. De esa manera es que Japón ingresa a la Primera Guerra Mundial y se van robando islas y se roban las Islas Marshall y se roban las islas de cerca de Filipinas. Por cierto, en 1898, Filipinas, Cuba y Puerto Rico se habían independizado de España con ayuda de Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos estaba ahí cerquita. Estados Unidos no quería intervenir en la guerra. Todavía no quería. Pero lentamente vamos a ver cómo va a ingresar. ¿Listo? Entonces, eso es la participación. Aquí no termina la participación de Japón, aquí es cómo ingresa. Luego vamos a ver cómo sale. Listo, y cómo ingresa Estados Unidos y cómo Italia se cambia de bando. Esta guerra es más cortica que la Segunda Guerra Mundial, pero es importante tener puntos claves muy claros. ¿Listo, muchachos? Gracias.